Buenas noches. En el día de hoy vamos a tocar un aspecto bastante importante también de las neoplasias hematológicas representadas en esta ocasión por las leucemias crónicas. La última clase que tuvimos hablamos dentro de las neoplasias hematológicas sobre las leucemias agudas y sobre el mieloma múltiple. En esta ocasión, como había dicho en la introducción, vamos a hablar sobre las leucemias crónicas. Recordemos entonces que la palabra leucemia se utiliza para tipificar a la neoplasia hematológica que se origina en la médula ósea para diferenciarla de las otras neoplasias hematológicas, sobre todo de los linfomas. Recordemos que las leucemias agudas son las neoplasias hematológicas más frecuentes en todas las edades de la vida, seguidas de los linfomas, que en algunos casos los linfomas no Hodgkin son mucho más frecuentes en la población joven, hasta los 20 años, para luego tener un descenso más o menos importante y un nuevo repunte a partir de los 40-45 años. En relación a los linfomas no Hodgkin, ellos son mucho más frecuentes en las personas adultas y tienen la característica de que casi siempre no se curan, porque involucran a células usualmente maduras, por lo tanto, se pueden mantener, se pueden controlar, pero no se pueden curar, a diferencia de los linfomas de Hodgkin que sí se pueden curar. Lo mismo sucede con las leucemias crónicas. Las leucemias crónicas, como son neoplasias mediadas por células maduras, no se pueden curar. Hasta ahora no hay ninguna medicina que erradique totalmente al cuadro leucémico crónico, como sí sucede con las leucemias agudas, sobre todo las leucemias linfoides. Si se presentan en los niños, como vimos en la clase anterior, son susceptibles de curación hasta en un 70% de casos. En cambio, las leucemias crónicas, por involucrar, como ya dije anteriormente, a células maduras, no son curables. Se pueden mantener o se pueden controlar con medicamentos modernos con los que contamos a la fecha, pero no se pueden erradicar totalmente. En primer lugar, dentro de las leucemias crónicas hablaremos sobre la leucemia linfoide crónica o LLC, conocida en el argot médico como LLC. Entonces, esta neoplasia hematológica, por ser una leucemia, obviamente, se presenta por una infiltración a nivel de la médula ósea por linfocitos de estirpe madura, es decir, linfocitos bien diferenciados que deben estar por encima del 40% infiltrando la médula ósea para que se cumpla con el criterio más importante de la patología o de la neoplasia. Recordemos que es la leucemia más común en el adulto en el mundo occidental, puesto que del mundo musulmán no conocemos casi nada, solamente lo que nos llega a través de los periódicos y revistas y obviamente de la televisión, que son datos o que son noticias usualmente devastadoras, ¿no?, en relación a las guerras. Tomando ya el tema, recordemos que en el caso de la leucemia linfoide crónica, el 98% de estas entidades está representadas por linfocitos de estirpe B. Por lo tanto, debemos recordar que los marcadores monoclonales de linaje B son sobre todo el CD19 y el CD20. Y solamente un 2% están involucrados los linfocitos de estirpe T. En relación a la etiopatogenia, como habíamos mencionado en relación a todas las leucemias, las alteraciones cromosómicas o genéticas son muy frecuentes en las neoplasias hematológicas y a la fecha es inconcebible que se haga el estudio o el tratamiento de una neoplasia hematológica sin el cariotipo respectivo, para saber inclusive el pronóstico de la enfermedad e inclusive decidirnos por un tipo especial de tratamiento. Dentro de las alteraciones cromosómicas o genéticas de la leucemia linfoide crónica, la trisomía del cromosoma 12 es la alteración más frecuente. También tenemos alteraciones estructurales, como sucede con las traslocaciones que involucran al cromosoma 14. Por ejemplo, tenemos una traslocación entre el cromosoma 11 y 14, una segunda traslocación entre el cromosoma 14 y 18 y una tercera traslocación entre el cromosoma 14 y 19. Por lo tanto, el cromosoma 14 es un cromosoma muy importante dentro de las neoplasias de estirpe linfoide. Otro punto importante es que al hacer el inmunofenotipo de la leucemia, es decir, el estudio a través de la citometría de flujo, podemos evidenciar que el antígeno de superficie
que es propio también de las células linfoides de estirpe B, está presente en el 90% o más de los pacientes que tienen esta patología neoplásica. Otras anomalías que se pueden evidenciar en los pacientes con leucemia linfoide crónica son las anormalidades inmunológicas. Por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, que compromete obviamente a los glóbulos rojos y nos da un test de Cunft directo positivo bastante evidente en el 20% de pacientes que tienen leucemia linfoide crónica. Otra alteración inmune es la presencia de la púrpura trombocitopénica idiopática, en este caso inmune, mediada por los complejos tipo anticuerpos antiplaquetarios, que cuando están presentes confieren a la enfermedad mal pronóstico porque nos dicen que la persona se encuentra en la última fase de la enfermedad o en el último estadio de la enfermedad. Otra alteración también inmune es la presencia de la placa eritroide pura mediada por anticuerpos. ¿Qué significa esto? Que las inmunoglobulinas producidas por los linfocitos B van a atacar exclusivamente a la serie roja, de tal manera que la destruyen y producen una hipoplasia de la serie eritroide en la médula ósea, que se expresa a través de anemia en la sangre periférica. También los neutrófilos pueden estar involucrados y habrá pues una neutropenia de tipo autoinmune que desgraciadamente no se puede demostrar en relación al hallazgo de un anticuerpo dirigido contra los neutrófilos. Otro evento bastante importante que involucra a la inmunología es la presencia de la hipogamaglobulinemia, muy frecuente, como ustedes ven en esta diapositiva, hasta en el 75% de pacientes. ¿Y ello a qué conlleva? A que el paciente va a sufrir constantemente de infecciones bacterianas, virales o inclusive infestaciones micóticas. Y por último tenemos alteraciones también a nivel de la inmunidad celular, es decir, cuando esta inmunidad es mediada por linfocitos de estirpe T. En relación al cuadro clínico, recordemos que ya hemos mencionado que la leucemia linfoide crónica es una neoplasia propia de la edad adulta mayor, es decir, personas que están por encima de los 50 años. El 25% de estas personas al momento del diagnóstico no presentan síntomas clínicos, por lo tanto, no son motivo de tratamiento, son motivos solo de observación. Entonces, ¿cómo es que uno descubre clásicamente un paciente que tiene una leucemia linfoide crónica? Porque por alguna razón ha sido sometido a un estudio de hemograma. Puede ser porque tiene la rutina de hacerse un chequeo mensual, puede ser porque en su trabajo le exigen un chequeo mensual para ver cómo se encuentra el personal que labora en determinada empresa y de repente le encuentran en el hemograma una leucocitosis con linfocitosis, sin que haya ninguna otra manifestación. Por lo tanto, al momento del diagnóstico, el 25% de estos pacientes no presentan síntomas. En relación al sexo, es definitivamente más frecuente en los pacientes varones o de sexo masculino en relación a las mujeres, con una relación 2:1. En el aspecto del cuadro clínico, puede ser de que al momento del diagnóstico, ya hemos dicho que algunos pacientes, como el 25% de ellos, no presentan síntomas. Otros pueden venir porque presentan fatiga, por ejemplo, o porque presentan un malestar general inespecífico, en donde ellos mismos no encuentran una causa que explique esta molestia. Otros pueden venir porque tienen un cuadro linfoproliferativo representado por una adenopatía o adenomegalia, que tiene las características de una adenopatía o adenomegalia de estirpe tumoral. Y recordemos que las características de un ganglio neoplásico son básicamente tres. En primer lugar, no duele. En segundo lugar, está adherido a los planos profundos. En tercer lugar, tiene la consistencia incrementada, para diferenciarlo del ganglio o de la adenopatía de tipo inflamatorio o infeccioso, que tiene las tres características totalmente opuestas, es decir, es doloroso, inclusive con signos de flegosis, es móvil y tiene la consistencia renitente. Otro hallazgo que se puede encontrar al realizar el examen clínico de rutina es la presencia de esplenomegalia hasta en el 50% de pacientes.
situación o datos que nos hacen sospechar en que la persona que tiene leucemia linfoide crónica tiene un cuadro clínico ya avanzado. Por ejemplo, si él menciona pérdida de peso, si menciona infecciones recurrentes, si menciona síntomas de anemia. Recordemos que cuando hay anemia, la persona está en el penúltimo estadio de la enfermedad, por lo tanto de mal pronóstico. Y por último, la presencia de hemorragia, básicamente púrpura, porque lo que más se compromete en relación al mecanismo de la hemostasia es el asunto de las plaquetas. Entonces, cuando el paciente llega sangrando, está en el máximo estadio de la enfermedad, que es el estadio 4. En relación al diagnóstico, desde el punto de vista del laboratorio, recordemos que en el hemograma podemos encontrar, o de hecho vamos a encontrar, un cuadro de leucocitosis que no tiene una explicación porque el paciente no menciona síntomas importantes, acompañado siempre de linfocitosis. Y recordemos que el término de linfocitosis es cuando la persona tiene más de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico. También, si observamos el frotis de sangre periférica, podemos encontrar la presencia de las células fantasmas o células de Grumpech, que consisten en células rotas. Recordemos que la célula neoplásica es una célula bastante lábil, y cuando nosotros realizamos la extensión de frotis de sangre periférica, esta célula, por ser lábil, va a ser fácilmente destruible. Por lo tanto, vamos a encontrar células rotas que no son patognomónicas de ninguna leucemia, porque se pueden encontrar en las leucemias agudas como en las leucemias crónicas, ya sea estas de estirpe linfoide o de estirpe mieloide. Si estudiamos la serie roja, lo usual es que al momento del diagnóstico la serie roja esté respetada. Pero hemos dicho que cuando se presenta anemia, el paciente está ya en el penúltimo estadio de enfermedad. Usualmente la anemia es por infiltración de los linfocitos a nivel de la médula ósea, por lo tanto es una anemia infiltrativa o neoplásica. Pero recordemos que también hemos mencionado que el 20% de ellos puede tener un test de Kunz directo positivo, por lo tanto hacer una anemia hemolítica autoinmune. Y de hecho, aproximadamente el 50% de ellos, es decir, entre 8 a 10%, presenta un cuadro hemolítico florido, con reticulocitosis, con incremento de la deshidrogenasa láctica, con esplenomegalia importante, con presencia de ictericia a predominio indirecto y disminución de la aptoglobina. La serie plaquetaria también usualmente al momento del diagnóstico está respetada, el número de plaquetas se encuentra normal. Cuando encontramos neutropenia, lo mismo que sucede con la serie roja, sucede con la serie plaquetaria, en el sentido de que cuando hay trombocitopenia, la causa más frecuente de ella es la infiltración tumoral a nivel de la médula ósea, que avanza pues considerablemente y restringe el compartimento de las otras series normales, y en este caso de la serie megacariocítica, que se constituye pues en los precursores de las plaquetas. También un 20% de ellos presenta anticuerpos antiplaquetarios, que son anticuerpos que se dirigen contra las plaquetas y las sensibilizan sobre todo al establecer contacto con el receptor 1B de la plaqueta, que ustedes recordarán fija al factor von Willebrand y media la adhesión plaquetaria. Entonces la trombocitopenia autoinmune está mediada por anticuerpos de naturaleza, usualmente IgG, que se van a ubicar a nivel de los receptores plaquetarios, sobre todo del 1B. Al estudiar la médula ósea, ya hemos dicho que el criterio mayor para hacer el diagnóstico de una leucemia linfoide crónica es la presencia o la infiltración por linfocitos maduros, es decir, con un núcleo compacto de cromatina densa y sin presencia de nucleolo en más del 40%. Los patrones de infiltración tumoral a nivel de la médula ósea pueden ser intersticial, representando el 33% de casos. Luego tenemos al patrón nodular, que representa el 10% de las infiltraciones, el patrón mixto en un 25%, y el patrón difuso o llamado también en la jerga médica como en sábana o en manto en el 25% de pacientes. Obviamente, cuando nosotros asistimos a un aspirado de médula ósea y encontramos una infiltración difusa de los linfocitos, nos dice que la persona se encuentra también en la fase final de la enfermedad.
Los ganglios también pueden estar comprometidos y el paciente podrá expresar a nivel clínico un cuadro linfoproliferativo. Ya hemos mencionado las características tumorales del ganglio, que consisten, nuevamente repito, en ganglio duro, no móvil o adherido a los planos profundos y de consistencia incrementada. Cuando realizamos una biopsia de este ganglio, vamos a encontrar que también está infiltrado por linfocitos maduros, célula pequeña, con núcleo compacto y con citoplasma de color azul, como sucede con el linfocito que circula normalmente por la sangre periférica. Otra alteración que podemos encontrar de una manera fortuita, no siempre frecuente, es compromiso a nivel de las proteínas. Si realizamos un proteinograma electroforético, podemos encontrar un pico o espiga monoclonal hasta en el 5% de pacientes, como si se tratase de un mieloma múltiple. Pero ya sabemos que el cuadro en realidad es una leucemia linfática crónica. Al realizar el inmunofenotipo, es decir, la citometría de flujo, obviamente, ya hemos dicho que el 98% de estas leucemias son de origen B, por lo tanto expresarán marcadores CD19 y CD20 positivos, así como el antígeno de superficie o antígeno M, que estará presente y nos dirá o nos confirmará o reafirmará que el linaje de la leucemia linfática crónica es de estirpe B. Ustedes tienen en este momento un informe de citometría de flujo de una de nuestras pacientes, porque es una mujer bastante joven, de 15 años, y se los muestro para poder explicar y que ustedes entiendan en lo que consiste una citometría de flujo cuando se solicita. Obviamente este es un examen imprescindible para el diagnóstico de las neoplasias hematológicas que comprometen la sangre, puesto que la citometría de flujo solamente se puede hacer en líquidos, más no en tejidos. Cuando es en tejidos tenemos que recurrir a la inmunohistoquímica, e inclusive la citometría de flujo nos dice la cantidad de población anormal que tiene esa persona. Por ejemplo, en el caso de esta chica de 15 años que llegó a nuestro hospital, la citometría de flujo revela que ella tiene una infiltración del 73,5% de población anormal, y obviamente se está refiriendo a una leucemia aguda. Ahora, para entender mejor el resultado que nos da la citometría de flujo, debemos ver que hay tres columnas, y en la primera columna encontramos los marcadores precursores. Dentro de los marcadores precursores habría que ver, por ejemplo, el TDT, que es un marcador de linaje B. Cuando el TDT es positivo, nos dice que la neoplasia es de estirpe linfoide. El marcador CD34, que está a continuación, nos dice que las células comprometidas son totalmente inmaduras, porque el CD34 es un marcador de célula madre, o sea, de célula totipotencial o célula primigenia. Luego, la columna del centro representa a los marcadores de estirpe mieloide, y en este caso tenemos dos marcadores que son positivos, como en este caso representados por el CD13 y el CD33. Los otros son negativos, por lo tanto la estirpe de la leucemia no es mieloide. Si vemos la última columna, la columna de la derecha, vemos que los marcadores linfoide expresan positividad, sobre todo para la estirpe de linaje B. Tenemos al CD19 fuertemente positivo con 2 cruces, al CD20 lo expresa como mínimo, es decir, ni siquiera llega a una cruz. El antígeno de superficie, en este caso es negativo, porque se trata de una leucemia aguda, y el CD10, que es el antígeno común de la leucemia linfoide aguda o leucemia linfoblástica, está positivo. Por lo tanto, si ustedes leen la interpretación, la persona que ha leído esta citometría de flujo nos dice que se trata, porque él no sabe de dónde proviene la muestra, que podría ser una leucemia o un linfoma linfoblástico. Obviamente una neoplasia maligna aguda de células B, porque es CD20 positivo, CD19 positivo, precursoras porque es CD34 positivo, de linaje linfoide porque es TDT positivo.
y en este caso, como hay 2 antígenos mieloides positivos asociada a ellos, ¿no? Pero el linaje de la leucemia es sobre todo B. Entonces se trataría, en este caso, de una leucemia linfoide aguda o linfoblástica en una persona que tiene 15 años. De estirpe precursora porque tiene CD34 positivo, por lo tanto, no de tan buen pronóstico. En esta citometría de flujo, que ya pertenece a un varón de 66 años, por encima de los 50 años, vemos que básicamente la población está descrita como fenotipo aberrante y que representa al 79,08%. Y dice también que este linaje es B, porque expresa CD19 positivo, también expresa CD20 positivo, y las cadenas kappa y lambda también son positivas. Por lo tanto, la estirpe de la leucemia es B. En la interpretación ustedes ven que ellos, como no conocen el cuadro clínico, y a ello hacen referencia en el punto 2 de la interpretación, lo describen como un desorden linfoproliferativo crónico de linaje B, probablemente leucemia linfoide crónica de estirpe B atípica. Y descartan que se trate de una leucemia de células peludas, que es una variante de la leucemia linfoide crónica clásica y de otras patologías B. Entonces, se trataría de una leucemia linfoide crónica clásica o B, porque expresa CD19 y CD20 positivos. Tenemos otra citometría de flujo, en este caso de un varón también bastante mayor, de 72 años, en donde nos dice que la población anormal o patológica representa el 80% del total de las células que han sido estudiadas, y también es de linaje B maduro, porque expresa CD19 positivo, CD20 positivo, cadenas kappa y lambda negativos, y la inmunoglobulina M de superficie positiva. Por lo tanto, en la interpretación también lo describen como un desorden linfoproliferativo crónico consistente en una probable leucemia linfoide crónica, porque ellos no saben de dónde proviene la muestra, o de un linfoma linfocítico de células pequeñas. Está en inglés, obviamente, el SLL, ¿no? Small linfoma leucemia. Por lo tanto, nos dejan a nosotros, que somos las personas o los médicos que hemos enviado la sangre medular para el estudio, a que hagamos el diagnóstico de la entidad. Y en este caso, pues como está en la médula ósea, se trata obviamente de un cuadro clásico de una leucemia linfoide crónica de linaje B. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, tenemos que pasar a establecer el estadio de la enfermedad. Y en este caso, los estadios o gradación de Ray consisten en 5 grupos. Las personas estarán comprendidas en el estadio 0 o primer estadio de la enfermedad, cuando solamente al momento del diagnóstico ellos tienen linfocitos en sangre y en la médula ósea acompañando a la leucocitosis. Por lo tanto, solamente presentarán leucocitosis y linfocitosis. La sobrevida en este estadio es la más alta, más de 150 meses, obviamente sin tratamiento, y son considerados como de bajo riesgo, en el sentido en que van a vivir un tiempo más o menos prudente. En cambio, el siguiente estadio o estadio 1, a lo anterior, es decir, a la presencia de leucocitosis con linfocitosis, se le agrega la presencia de cuadro linfoproliferativo clínico, es decir, presencia de adenopatías o adenomegalias. Y ustedes ven que la sobrevida sin tratamiento, obviamente, cae a 100 meses aproximadamente o 101 meses. Y se considera de riesgo bajo o intermedio. El estadio 2, a todo lo anterior, se le agrega visceromegalia, que puede estar representada por espleno y o hepatomegalia. La sobrevida sin tratamiento cae aproximadamente a 70 meses. El grado 3 o estadio 3 de la enfermedad es cuando a todo lo anterior se le agrega anemia, una hemoglobina menos de 11 gramos por decilitro. Y vean ustedes que la sobrevida cae espectacularmente, a menos de 20 meses sin, obviamente, tratamiento, considerándose a las personas como de alto riesgo en cuanto a que
van a llegar al éxito letales muy pronto. Y por último, el estadio 4, que es el estadio final de la enfermedad, en donde se agrega la trombocitopenia, un recuento de plaquetas menor de 100.000. Ahí nos hemos pasado de un 0 porque si es mayor de 1.000.000, ¿no? Y debería ser menor de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. La sobrevida también es pobre, de 19 meses, y se considera la persona como de alto riesgo. En relación al pronóstico y evolución del paciente, se debe tomar en cuenta pues el estadiaje que hemos visto anteriormente, recordando que los estadios 3 y 4 son considerados de alto riesgo porque tienen una sobrevida muy pobre, ¿no? De aproximadamente menos de 20 meses, alrededor de 19 meses. Debemos también tomar en cuenta el tipo de infiltración a nivel medular. Habíamos mencionado que cuando tenemos un patrón difuso, el pronóstico es bastante malo porque significa que la mayoría de la médula ósea está tomada por la enfermedad. En relación al estudio cromosómico o al cariotipo, recordemos que la alteración más frecuente, habíamos mencionado, es la trisomía del 12 y se considera de mal pronóstico. También pueden haber otras alteraciones, como ya hemos mencionado, y el cromosoma 14 es el cromosoma más involucrado, sobre todo en relación a las traslocaciones que él puede presentar. Y por último, para establecer el pronóstico debemos tener en cuenta la edad. Mayores de 50 años confieren mal pronóstico. ¿Por qué? Porque después de los 50 años las personas tienen o tenemos fibrosis medular, que harán más difícil el trasplante medular en caso de que sea necesario. En relación al tratamiento, como se trata pues de una neoplasia hematológica tipo leucemia, el tratamiento elegido es la quimioterapia. Yendo desde lo más antiguo a lo actual, el tratamiento cuando recién se empezó a usar fue la asociación de clorambucil a prednisona y daba un 80% de remisión. Se tenía que repetir cada 2 a 4 semanas. Ahora el tratamiento referente cuando un paciente es diagnosticado de leucemia linfática crónica es el uso del monofosfato de fludarabina a dosis de 10 a 20 miligramos durante 5 días, obviamente por kilo por día durante 5 días, asociado a clorambucil y asociado a corticoides. También se pueden emplear esquemas de poliquimioterapia clásicos de los linfomas no Hodgkin, como sucede con la asociación de ciclofosfamida, vincristina, prednisona, conocida con las siglas de CBP, o el clásico CHOP, que es el esquema clásico de poliquimioterapia para los linfomas no Hodgkin. La C corresponde a ciclofosfamida, la H correspondería a daunorubicina, que en nuestro país no existe, y es reemplazada por la doxorubicina. La O vendría a ser el nombre comercial de la vincristina, Oncovin, y la P de prednisona, que puede ser reemplazada por D de dexametasona. Cuando tenemos a la actualidad un paciente que es refractario al uso del monofosfato de fludarabina, se debe pasar en este momento o en esta época al esquema llamado rituximab dexametasona. El rituximab, recordemos que es un medicamento monoclonal, es un medicamento anti-CD20 y ya sabemos que el 98% de las estirpes de las leucemias linfáticas crónicas es B, por lo tanto es CD20 positivo. ¿Qué se debe asociar siempre a dexametasona? Recordando lo que habíamos dicho en la clase anterior. Cuando en un cuadro neoplásico o no neoplásico que involucre patología, está de por medio un linfocito, siempre se tiene que utilizar un corticoide. Y en el caso de rituximab, el corticoide que se elige es definitivamente la dexametasona. Entonces, la quimioterapia representada por la unión de rituximab y dexametasona consistirá pues en dar rituximab a dosis de 375 miligramos por metro cuadrado durante un día por 3 a 5 dosis, es decir, 3 a 5 meses. Con dexametasona 40 miligramos por metro cuadrado por 3 días, también durante 3 a 5 meses. Es lo que se conoce como terapia de rescate en los pacientes que han sido refractarios al tratamiento clásico a la fecha o aceptado con monofosfato de fludarabina y dexametasona. También la radioterapia se puede utilizar cuando sobre todo hay cuadro compresivo, por ejemplo un síndrome de vena cava, que compromete la visión.
o cualquier cuadro obstructivo, que puede ser a nivel torácico o también a nivel intraabdominal. Entonces la radioterapia se puede utilizar recordando que los linfocitos mueren cuando reciben una radiación total entre 4.000 a 4.400 centigrays y que esta radiación debe ser repartida en dosis de 200 centigrays por sesión. Entonces nosotros cuando necesitamos radioterapia enviamos al paciente al radioterapeuta y él, después de hacerle un examen o una valoración o una evaluación, dice cuántas sesiones y en cuánto tiempo va a recibir la cantidad de radiación que él establece. Y por último está el trasplante de médula ósea, que se utiliza en personas menores de 60 años y obviamente previamente al trasplante la persona debe recibir radioquimioterapia, porque el objetivo de esta utilización, de la unión de estos dos tratamientos, es aplaciar totalmente a la médula para matar a las células que son malignas, por más de que sean maduras, y establecer a través del aporte de nuevas células madre de una persona diferente al paciente, trasplante alogénico, una médula ósea normal. En esta diapositiva mostramos la evolución del tratamiento desde el inicio con clorambucil y a la fecha con los llamados medicamentos monoclonales representados por el rituximab, que como está clarísimo ahí es un anti-CD20, y el alintuximab, que es un anti-CD52, que también es otro medicamento monoclonal. En esta ocasión mostramos una fotografía de un paciente con una leucemia linfática crónica. Es un frotí de sangre periférica en donde se ve claramente que la infiltración está representada por linfocitos de aspecto maduro. Vean ustedes que el núcleo tiene la cromatina bastante condensada, que no tiene nucleolo, y que los linfocitos tienen escaso citoplasma. Otra diapositiva mostrando también una infiltración en donde se ve que los linfocitos son más maduros aún, con una cromatina bastante condensada, no expresa nucleolo y el citoplasma es un poco más evidente. La infiltración de la médula ósea hemos dicho que puede ser nodular, que puede ser intersticial o que puede ser difusa. En este caso la infiltración está representada por un patrón nodular, porque se aprecia infiltración linfocitaria y se está acompañando de células de estirpe mieloide. Claramente se ven bastones, se ven juveniles y se ven mielocitos. La biopsia de médula ósea no es un método diagnóstico bastante usado, pero cuando es necesario se puede practicar. Y lo que se evidenciará en la lectura de esta biopsia es también la infiltración por linfocitos de aspecto maduro, que en este caso están rodeando a un megacariocito. Entonces se ve que hay una infiltración difusa en este caso, ¿no? Por linfocitos maduros.